Cuando a mis alumnos residentes les muestro esa diapositiva, obviamente a Napoleón en el extremo superior, es fácil reconocerlo, a este caballero de acá al lado de arriba también, quien no se acuerda hasta ahora de la famosa serie El Chavo del Ocho. Ya abajo tenemos un poco más de problemas ahora con todo el tema israelí y todo eso, Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, el cowboy de Cowboys, ¿no?, de Hollywood, ¿no?, el famoso John Wayne, y el del centro, todo el mundo dice que es el Papa Bergoglio, y no es el Papa Bergoglio, es un Papa ciertamente, pero es Juan XXIII, ¿no? Dado el tema, creo que en estos momentos ustedes imaginarán que los 5 fallecieron por cáncer gástrico, ¿no? En un artículo publicado en la revista Cirujano de la Sociedad de Cirujanos Generales, hicimos una descripción bastante extensa sobre 1000 pacientes consecutivos que habíamos operado por cáncer, por neoplasias gástricas en general, y encontramos que el adenocarcinoma largamente, como dicen todas las series a nivel mundial, es la primera causa de la patología con más del 90%, en nuestra serie de 1000 pacientes, 92%, y luego las lesiones subepiteliales a la cabeza, el tumor estromal gastrointestinal. Y eso lo planteo porque de lo que vamos a hablar básicamente todos estos minutos va a ser del adenocarcinoma gástrico como la patología oncológica más frecuente a nivel del estómago. Con incidencias por encima de 20 por 100.000, tenemos por acá Sudamérica, ¿no? Japón, China, el este de Europa, y de ahí nomás viene Sudamérica. Están consideradas obviamente por ese tipo de incidencia áreas de alto riesgo para cáncer de estómago, ¿no? Y eso es importante porque en el último survey que se hizo a nivel de Lima Metropolitana y que está publicado ampliamente, podemos ver que la patología más frecuente en mujeres es la mama, evidentemente, perdón, tanto en hombres como mujeres es la mama, la próstata y el estómago es la patología oncológica que ocupa el tercer lugar. O sea, estamos hablando de una neoplasia realmente bastante frecuente, ¿no? Pero cuando vamos ya a la mortalidad, es decir, la mortalidad asociada a esa neoplasia, para sorpresa de todos, el estómago figura en primer lugar. Es decir, estamos ante una patología que es de las más frecuentes en cuanto a presentación entre hombres y mujeres, pero es la que más mata, y de ahí la importancia y la necesidad de un diagnóstico precoz para que eso origine también un tratamiento que pueda salvar la vida al paciente. En el Perú, a nivel gastrointestinal ya propiamente es la patología oncológica más frecuente, ¿no? Y obviamente como resultado de la diapositiva anterior es también la primera causa de muerte por cáncer, ¿no? Entonces, si vamos a los factores etiopatogénicos, tenemos claramente los factores ambientales. Ya el doctor Hernán Espejo en el Hospital Revalliati en alguna oportunidad hacía un énfasis tremendo sobre este factor en particular y de cómo las sales se convierten en nitrosaminas dentro del estómago y constituye un agente carcinogénico importante. En el hospital hay 2 zonas de especial preocupación, la zona del Callejón de Guay, las Huarás y la zona de Iquitos. Llega mucho paciente con cáncer de estómago y con cáncer de estómago avanzado. Y hace un par de años, 2, 3 años, mi esposa quiso regresar nuevamente a Huaraz porque había hecho sus serums. Fuimos por ahí, mi esposa y mi hijo se quedaron en la habitación, ¿no?, con los síntomas que en ocasiones el subir a la altura puede originar a la gente. Yo me fui a caminar por la ciudad y de pronto paso por un lugar y viendo así de reojo, como solemos decir, veo una cosa roja en el techo de esa especie de tienda que había. Y al regresar había una serie de travesaños y colgadas unas piernas de cerdo rojas, los famosos jamones, ¿no? Y entonces uno dice, y en Iquitos, claro, hay mucho producto de río, y si uno va al mercado hay mucho producto seco y salado. Entonces, la implicancia de este factor dentro de la génesis multifactorial, evidentemente el cáncer gástrico, es tremendamente importante. Las altas ingestas de sal que tienen en ocasiones algunas poblaciones. Los preservantes, ¿no? Por mi edad probablemente, cuando yo iba a la escuela, recuerdo claramente
que mi madre me enviaba el lunes agua de melocotón, el martes agua de piña, el miércoles agua de manzana, y así, era un agua de membrillo y un poquito de azúcar, y a mi hijo yo le he mandado desde el nido con su pulp, con su watts, con su… terrible, ¿no? Entonces, perdóname hijo, ¿no? Entonces, los ahumados y los déficits de antioxidantes. Entonces, todos esos factores ambientales ligados básicamente a la alimentación tienen una clara implicancia dentro del desarrollo de esta patología. Cuando se habla de la causa de muerte de Napoleón, estos son estudios bien interesantes. La mayoría históricamente conocen o asumen que murió envenenado por arsénico en su encierro en la isla de Elba. Y hay unos estudios muy interesantes que muestran que eso no fue así. En realidad Napoleón murió de cáncer de estómago. Y dentro de los factores que se tratan de establecer, aparte de los genéticos, porque su padre ya había muerto, el doctor Antonio Antomar, que había hecho una descripción muy prolija de los hallazgos en la autopsia del padre y también de Napoleón. ¿Y qué ocurría? Él en sus largos periplos de conquista, obviamente en esa época llevaban una serie de alimentos preservados justamente con sal, no llevaban obviamente alimentos perecibles, frutas, verduras que podían ser fuentes de antioxidantes, por ejemplo. Entonces se crearon, aparte de los condicionamientos genéticos, también condicionamientos ambientales que favorecieron probablemente la presentación de esta neoplasia. Los factores infecciosos, el Helicobacter pylori ya está reconocido por la OMS como un importante factor carcinogénico, ¿no? Entonces es una suma de factores, y si de hecho le unamos los factores genéticos, el resultado ya sabemos cuál va a ser. Hay algunos factores genéticos muy precisos y determinados, como la mutación del gen CDH1, que son, digamos, mutaciones muy particulares y que generan alteraciones y cáncer gástricos muy específicos, ¿no? Ahí está pues el goleador, ¿no? Ahora tan vapuleado porque se encuentra ya en el ocaso de su carrera, ¿no? Y nos llamaban la atención esos tatuajes muy particulares, algunos decían que eran aztecas, de Inca obviamente no tenían nada, algunos los criticaron en las redes por eso, que debió ponerse algunos tatuajes, la chacana de repente, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que son tatuajes maoríes, de tribus maoríes de Nueva Zelanda. ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque en esas tribus maoríes de Nueva Zelanda fue donde se detectó la mutación de ese gen del que hablábamos y que produce un cáncer gástrico muy particular, que es el cáncer gástrico difuso hereditario, ¿no? Esta es la famosa familia Bradfield en los Estados Unidos. Ella, la madre, que pueden ver ustedes aquí abajo, era la portadora del gen y se lo transmitió a 6 de sus hijos, todos ellos fallecieron juntamente con ella de cáncer gástrico, ¿no? Y algunos años después, sobrinos, descendientes de esa familia, ya no están con una cruz, sino con una estrellita a ambos lados, porque en su screening genético se le había encontrado la mutación del gen CDH1 y antes de que hicieran la neoplasia, hicieron una reunión en casa previo a su gastrectomía profiláctica, ¿no? Entonces, de tal manera que ya empezamos a involucrarnos también en la patología oncológica gástrica, en las resecciones de tipo profilácticas. ¿Y por qué es así? Porque incluso con análisis y seguimientos muy exhaustivos desde el punto de vista endoscópico, donde no se encuentra lesión, incluso con endoscopías de magnificación, en la anatomopatología se encuentran múltiples focos de microcarcinoma, ¿no? De ahí que se postula actualmente la cirugía profiláctica para esos casos. Pero es el caso extremo de la presentación genética, que probablemente no es lo predominante en el país. Lo predominante en el país es esto, ¿no? La famosa cascada que en alguna oportunidad describió el profesor Pelayo Correa, que va desde la gastritis no atrófica a la gastritis atrófica multifocal. Esa gastritis atrófica pasa a metaplasia, que en primer momento es completa, luego se hace incompleta, pasa a la displasia y de ahí la adenocarcinoma. La cascada de Pelayo Correa: mucosa normal, gastritis atrófica, metaplasia, displasia y adenocarcinoma. Eso es lo que hace habitualmente el paciente anciano. El paciente joven, que tiene asociación más genética, vira de la mucosa normal al carcinoma mucho más rápidamente. El paciente anciano no, el paciente anciano, el paciente mayor de 50, 60, hace su cascada de Pelayo Correa. Entonces, desde el punto de vista teórico, nos tendría que dar tiempo.
Creo que ya no nos quiere obedecer ya el punterito lo veía, la luz del puntero la veía media, ya casi no se veía. Creo que ya nos abandonó la pila. Si no, páselo manualmente nomás. Oye, no hay problema. Los síntomas predominantes son el dolor y la dispepsia, diría yo, y ahí es donde debiéramos estar enfocados nosotros, ¿no? Yo a mis residentes siempre les digo, si ya el paciente tiene llenura precoz, incluso si ya tiene disminución de peso, una debilidad extrema, el vigilante que está en la puerta controlando el ingreso, él tranquilamente puede hacer el diagnóstico, ¿no? Es más, a veces pasan y ven al paciente maseado, vomitando, doctor, ese paciente tiene cáncer, ¿no? Entonces la idea es centrarnos arriba, allí donde, parece que ya se arregló, allí donde predomina la sintomatología inicial. Y el Perú, siendo un país disque bendecido desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Donde vamos a Mistura, donde vamos a una serie de eventos gastronómicos, donde vamos a buffets, donde vamos a una serie de lugares que se ofrecen ahora como parte de la gastronomía, que es un sector muy lucrativo, ciertamente. Es usual pues que le achaquemos a esa dispepsia, a ese dolor, a la comilona del día anterior, al desarreglo del día anterior, al desarreglo del fin de semana. Y ya lo decía el doctor Hernán Espejo, que lideró un estudio de JICA, de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, allá por los años 80, cuando hace la mayor cantidad de diagnósticos de cáncer de estómago precoz, cerca del 25%. Mujer o varón en el Perú de más de 40 años con dispepsia o con dolor abdominal tiene que hacerse una endoscopía, ¿no? Y creemos que eso sigue siendo una realidad actualmente para nosotros, ¿no? No soltar solamente el inhibidor de bomba de protones, etcétera, etcétera, ¿no? No, tiene que ir una endoscopía el paciente, porque ya cuando tenemos llenura precoz, ya hablamos de una masa importante en el estómago, náuseas y vómitos derivados de ello, disminución de peso, sangrado digestivo y debilidad, ya después de dispepsia hacia abajo, estamos hablando de una patología probablemente avanzada y en la que vamos a poder hacer poco por el paciente. Si ustedes la ven a ella, y yo les digo que se llama Julia Dempsey, ella fue hija de inmigrantes irlandeses que llegó a la ciudad de Rochester. A los 19 años aproximadamente abraza los hábitos y se dedica a las labores de enfermería, porque era habitual en esa época que las monjas desarrollasen labores de enfermería. Como secuela de eso tenemos pues las monjas liderando la clínica Tesa, la clínica Estela Maris, es un poco parte de todo eso. Pero yo les digo Julia Dempsey y probablemente no lo conozcan o no la conozcan. Pero si le digo que ella, su nombre de hábito fue Sor Mary Joseph, ¿no? O sea, la hermana Mary Joseph o María Josefa, y este es el famoso nódulo de Mary Joseph, el nódulo periumbilical. Ella asistía al doctor Mayo, padre de los famosos hermanos Mayo, cuyo nombre lleva la afamada clínica Mayo en los Estados Unidos. Y ella se dio cuenta, siendo enfermera, que cuando los pacientes regresaban después de 15 o 20 minutos de sala de operaciones porque no había absolutamente nada que hacer, cuando le preguntaba al doctor Mayo qué pasó, había una carcinomatosis, el tumor completamente diseminado en la cavidad abdominal, empezó a hacer esta relación, doctor, todos los pacientes que tienen ese nódulo tienen carcinomatosis. Y no fue sino hasta hace unos 40, 50 años en una afamada revista de los Estados Unidos que a ella se le da el mérito, porque a partir de ese momento el doctor Mayo le puso su nombre al famoso nódulo, ¿no? Ahora todo el mundo conoce como nódulo Mary Joseph. ¿Qué implicancia tiene eso? No tiene ningún sentido derivar para cirugía un paciente de este tipo. Esto es evidencia de una enfermedad peritoneal diseminada, ¿no? No vamos a poder hacer mucho por este paciente. Rudolf, alemán, ¿no? Ganglio supraclavicular, ya sabemos, ¿no? Virchow, efectivamente, Rudolf Virchow. De la misma manera, ¿no? Enfermedad ya a distancia, ya no tiene ningún sentido hacer el mayor esfuerzo por derivar a cirugía al paciente. Entonces, ese paciente con dispepsia, ese paciente con dolor abdominal mayor de 40, 45 años, endoscopía digestiva.
Y en endoscopía digestiva, si hablamos del cáncer avanzado, conocemos los famosos 4 tipos, el tipo 1, que es una lesión elevada, el tipo 2, que es una lesión ulcerada bien definida, con un rodete bien marcado, donde uno identifica bien los bordes de la úlcera, el tipo 3, donde por sectores se pierde esa delimitación y hay una infiltración más allá del componente ulcerativo, y el tipo 4, la famosa linitis plástica. ¿Tiene algún rol actualmente esto que hacíamos cuando yo era residente en el Hospital Revelati? Probablemente no. Nadie ya indica una radiografía contrastada, ¿no?, a doble contraste, donde podemos ver aquí en la curvatura mayor a nivel del cuerpo cómo hay una pérdida total de los pliegues. Aquí a este nivel, en la curvatura mayor, vemos una especie de croissant, ¿no? Esa es la lesión no está acá en la curvatura mayor, esos son los pliegues longitudinales normales de la curvatura mayor, la lesión está ya en la curvatura menor. Son estudios estáticos, la endoscopía, y más con la endoscopía de magnificación han superado largamente, así que probablemente son estudios que no tendríamos por qué insistir mucho en realizarlos, ¿no? De frente al paciente una endoscopía, y la corroboración obviamente está dada por la patología. Los tipos histológicos, bueno, son variados, son innumerables, hay mucho temor a este de aquí abajo, células en anillo de sello, hay una especie de aura de malignidad. Es cierto, tiene sus sutilezas, tiene sus complejidades, pero no están así tampoco. Pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es cuando vemos una patología y el patólogo nos dice carcinoma indiferenciado. Eso no es un adenocarcinoma. Y a veces estamos llevando a operar y derivando a operar pacientes con una patología de este tipo. Ese paciente tiene que ir a inmunohistoquímica, porque lo más probable es que ese carcinoma indiferenciado sea un linfoma, y el linfoma no se opera, el linfoma se trata de otra manera, ¿no? Entonces, mucho cuidado, tienen el patólogo que definir bien adenocarcinoma. Una vez que ese paciente con dispepsia, con dolor, ha sido sometido a una endoscopía, tiene una lesión altamente sospechosa, compatible con un Bormann tipo 2 o 3, y la patología nos dice que es un adenocarcinoma tubular o un adenocarcinoma pobremente diferenciado, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Cuál va a ser el tratamiento al que va a derivársele al paciente? No podemos definir eso si no aplicamos lo que a mis residentes les digo, ¿no?, el famoso EEE, la triple E, estudio de extensión de enfermedad. Y en el estudio de extensión de enfermedad todo gira alrededor, no de la resonancia, no pidan resonancia. Cada examen tiene su indicación particular. A veces se piensa que porque es un examen que tiene mucho menos tiempo es mejor. Nada supera la ecografía hasta ahora para el diagnóstico de una litiasis vesicular. Nada supera la resonancia para evaluar bien un parénquima hepático o unas partes blandas, pero nada supera la tomografía para el estudio de extensión de enfermedad del cáncer de estómago. De tal manera que a ese paciente con adenocarcinoma, si le indicamos un examen, si vamos avanzando, si queremos ganar tiempo, tenemos que pedirle una tomografía, pero no cualquier tomografía, tiene que ser una hidrotomografía, protocolo hidrotem, que significa ingresar agua al estómago para distenderlo. ¿Y para distenderlo por qué? Porque en la tomografía no solamente vamos a evaluar cómo está el hígado, vamos a evaluar no solamente el componente ganglionar, cómo están los ganglios alrededor del estómago, sino vamos a básicamente ahora en tiempos de manejos multimodales, donde puede el paciente de pronto ir a quimioterapia preoperatoria, puede ir a neoadyuvancia. El definir, por ejemplo, que la enfermedad no se ha extendido más allá del estómago es importantísimo. ¿Y cómo vamos a definir eso en un estómago que no está distendido? Nosotros tenemos que tratar de ver si el grosor de esa pared de estómago es porque es un tipo 4, porque ya hay un compromiso importante en la pared del estómago desde el punto de vista tumoral, o simplemente porque el estómago no está distendido. Entonces, para eso nos sirve el hidrotem. Y ese mismo estómago, cuando es sometido a hidrotem, vemos que se adelgaza. Entonces decimos, perfecto, entonces eso no es tumor, es simplemente que no estaba bien distendido. Pero la segunda gran ventaja es que nos permite diferenciarlo mejor, establecer esa línea oscura de delimitación, por ejemplo, con el páncreas, que es uno de los órganos a los que rápidamente infiltra el tumor de estómago, sobre todo cuando son de cara posterior. Entonces, por favor, hidrotem siempre. Bueno, con los programas que hay ahora podemos ver absolutamente en todos los cortes, ¿no?
coronales, sagittales. Y si esa tomografía es bastante, entre comillas, benigna, es decir, vemos poco ganglio, pequeño, el hígado es un hígado sano, el tumor es pequeño, no hay infiltración pancreática, no hay infiltración a órganos vecinos, o sea, estamos hablando de una neoplasia localizada, de un cáncer gástrico localizado, el control local de enfermedad es la piedra angular de todo tumor sólido, entre ellos el cáncer de estómago. Y el control local de la enfermedad se hace con cirugía. Entonces el paciente debe ser derivado inmediatamente a cirugía. Sin embargo, la cirugía tiene que ser una cirugía que nos ofrezca márgenes libres y una linfadenectomía adecuada. El cáncer no es una enfermedad solamente del órgano y de los ganglios relacionados a ese órgano. Y por lo tanto no basta solamente con hacer una gastrectomía distal, 80% total, sino hay que someterlo al paciente a una linfadenectomía adecuada de tal manera que el resultado patológico nos arroje que no estamos dejando enfermedad residual ni macro ni microscópica. ¿Eso qué quiere decir entonces? Y eso ya está demostrado con una serie de estudios donde se hace una clara correlación entre el volumen del hospital y la morbimortalidad, entre el volumen del cirujano y la morbimortalidad. El factor volumen hospital y el factor volumen cirujano es absolutamente crítico en el manejo de la patología altamente compleja como esta. Son cirugías largas, técnicamente demandantes, de 4 o 5 horas, entonces tienen que ser pues derivados a centros de referencia donde concentran la patología, para que sean manejados por cirujanos especializados que tengan una buena cantidad de expertise en esta patología. ¿Por qué en la cirugía, cuando ya hay compromiso, por ejemplo, tomográfico paraórtico, grosero, ya el paciente no se opera? ¿Recuerdan el ganglio de Virchow? Esta es una vista póstero anterior, me encanta esta foto, ¿no? Donde vemos aquí la arteria aorta, y aquí la vena cava. Este es el espacio intercavo aórtico y este el látero aórtico. Y eso que está pintado de negro conforma el famoso conducto torácico, que termina justamente ahí, ¿no? De tal manera que esto, el ganglio paraórtico, constituyen, digamos, la última estación, si me permiten el término, de defensa del organismo, antes que el cáncer gástrico se haga ya sistémico y tengamos un Virchow, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué ocurre si en esa tomografía, en ese hidrotem, vemos pues ese gran conglomerado ganglionar delante de la aorta, por ejemplo, ¿no? ¿O qué pasa si vemos el hígado y el vaso nadando en ingentes cantidades de líquido como expresión de una diseminación peritoneal, de una carcinomatosis? Obviamente ese paciente no tiene ninguna expectativa de operarse, teniendo en cuenta, como les reitero, que la piedra angular del tratamiento del cáncer de estómago es quirúrgico. Si no podemos dar cirugía, todo lo que hagamos de ahí en adelante probablemente se maneje dentro del esquema netamente paliativo y ahí es donde digamos, el especialista en oncología médica tiene que manejar al paciente, ¿no? ¿Qué pasa, sin embargo, si tenemos el espectro contrario? Una lesión muy superficial, muy poco definida, que nos informa el mismo gastroenterólogo como cáncer temprano en cualquiera de sus variedades, ¿no? Tipo 0 significa cáncer temprano, con sus subtipos que vemos ahí en la diapositiva. Obviamente tiene que ser evaluado el paciente ya no por cirugía, ya no por oncología, sino por un grupo gastroenterológico especialista en procedimientos resectivos. Así como ahora tenemos traumatólogos de rodilla, de cadera, de hombro, de mano, y tenemos nosotros, por ejemplo, desde el año 2000, que sentamos las bases de la subespecialización en cirugía, servicio de estómago, de colon, de páncreas, de hígado. De la misma manera es a nivel de las otras especialidades entre ellas gastroenterología. En el hospital, sí, se ha pagado en el hospital tenemos el grupo diagnóstico, el grupo que hace estudios funcionales, manometría, el grupo que trabaja la parte de emergencia en la unidad de hemorragia digestiva y el grupo de resectivos. ¿Por qué? Porque esas lesiones tempranas pueden ser tratadas, es control local, habíamos dicho, y en una lesión temprana podría no haber la necesidad de una gastrectomía con una linfadenectomía. Podría solamente el gastroenterólogo, a veces, de un procedimiento que se llama disección submucosa endoscópica, o sea, no es una simple biopsia,
no es una resección mucosa que a veces con la pinza o con un asa va extirpando de manera multifragmentaria el gastroenterólogo, no. Estamos hablando de toda una disección del componente mucoso y submucoso. ¿Perdón? Ya estamos terminando, esta creo que era la última diapositiva. Entonces, en ese caso en particular, la derivación no debe ser a cirugía, no debe ser a oncología, debe ser a la evaluación primero de un grupo especializado en manejo resectivo. No cualquier manejo resectivo, ¿no? Especialistas entrenados en disección submucosa endoscópica. Él evalúa y ve si ese paciente tiene criterio para ese tipo de disección o lo pasa a cirugía. Y pasándolo a cirugía, evidentemente es una cirugía muchísimo más conservadora, se llaman cirugías funcionales, preservadora de órganos, no hay necesidad de extirpar todo el estómago, en ocasiones ni siquiera el 50% del estómago pueden ser sometidos a cirugías ciertamente bastante funcionales, ¿no? Yo creo, doctor, que sí, y del tiempo también. Más o menos creo que tenemos el marco, ¿no?